Ok, mucho gusto. Qué rico poderlos tener a todos por acá. Nos visitan desde básicamente toda Latinoamérica. Así que, pues, Karen, te están escuchando desde muchos lugares de Latinoamérica. Ese es un honor para nosotros tenerte acá con nosotros para Spectrum poder presentar esta charla del módulo 7. Mi nombre es Ricardo Duarte, soy el consultor principal de Spectrum International y pues nada, tengo el honor y el agrado de presentar a una gran amiga, Karen, la doctora Karen Carrasquillo, quien es vicepresidente senior de Asuntos Clínicos y Profesionales en Boston Site. Karen, el piso es tuyo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ricardo, y gracias, Spectrum, por la invitación. Edgar, gracias también por estar aquí apoyando. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos están acompañando de diferentes países de Latinoamérica. Realmente para mí es un placer estar con ustedes. Yo aquí, y Lenzi, eh, directamente de Boston. Eh, y el tema que vamos a estar tocando es estrategias para el éxito en casos complejos con lentes esclerales. Y cuando decimos complejos, no quiero que se asusten en pensar que solamente van a ser extremadamente complejos, sino quizás casos que vemos en la oficina y ustedes ven en sus prácticas. Y quiero abordar casos que quizás se cuestionan, ¿debería hacerlo? ¿Debería adaptarlo? Sí, no. Y si adaptamos, pues quizás estrategias para proceder con los mismos. ¿Ok? Así es que vamos a comenzar. Esta es mi divulgación financiera. Como bien Ricardo me presentara, pero quiero decir que yo no tengo ningún interés propietario o económico en ninguno de los productos o tecnologías de Boston Site. Los temas que vamos a estar discutiendo en la noche de hoy son cinco. Vamos a ver qué estrategias en cómo nosotros podemos manejar trasplantes corneales comprometidos, aquellos trasplantes que son un poquito más frágiles, más viejitos, por así decirlo. Vamos a hablar lo importante de lo que es el manejo farmacológico en muchos de nuestros pacientes y cuál es el efecto que pueden tener en la superficie ocular y cómo podemos manejar estos casos que a veces se nos presentan con complicaciones y tendemos a pensar que todo se debe al lente, a la adaptación y hay que mirar un poquito más allá. Vamos a hablar también sobre lo que son las correcciones de aberraciones ópticas de alto orden y cómo esos son pacientes que tenemos todos en nuestra clínica, mucho en Latinoamérica hay muchísimo queratocono, hay muchísimos casos de ectasias corneales y cómo nosotros podemos manejar estas aberraciones ópticas de alto orden. Vamos a hablar, es como un tema, pero como una pregunta. ¿Será ojo seco? Y esto es un tema que me parece, yo lo he discutido en otras ocasiones, pero lo vuelvo a traer a colación para aquellos que no estén muy al tanto, porque esto puede significar, es como una bifurcación, éxito en el camino escleral o no. Entonces, vamos a hablar lo que me quiero, a lo que me refiero con que será ojo seco. Y por último, algo que quizás no es tan común, que es la queratoprostesis tipo 1, pero quiero compartir con ustedes alternativas y cómo manejar este tipo de córnea, este tipo de casos, si es que ustedes lo tuvieran en sus clínicas. Así que vamos a empezar con lo que son los trasplantes corneales frágiles o comprometidos. Bueno, si queremos ver, cuando hablamos de injertos o trasplantes y queremos establecer parámetros para determinar la salud, cuán viables están estos trasplantes, se sabe y se ha publicado pues, que hay varios parámetros para evaluar la salud de la capa o las células endoteliales en la capa endotelial de estas córneas. Y uno de ellos es el conteo endotelial, donde se sabe que, bueno, al nacer, tenemos todos alrededor de 3.500 células por milímetro cuadrado, pero se sabe que según vamos cumpliendo años, este conteo disminuye con el tiempo y disminuye con la edad y puede variar entre 1.500 células a 3.000 células por milímetro cuadrado cuando somos adultos. Pero también se sabe que hay mecanismos compensatorios cuando el conteo va disminuyendo, en especial cuando
el paciente ya es de edad más avanzada y cuando hay ciertas decompensaciones corneales, se sabe que hay estas células endoteliales tienen un mecanismo compensatorio en donde las células entonces que son saludables al conteo disminuir, estas células se agrandan en su tamaño, lo que le conocemos como polimegatismo en español, ¿verdad? Pero también donde se ve con una disminución en la hexagonalidad y esto se conoce como pleomeoformismo. El entendimiento en general es que cuando una córnea, un trasplante está bastante comprometido, es aquel injerto o trasplante que tiene un conteo de 500 células por milímetro cuadrado o de repente menor. Y cuando estamos ante esta situación, se entiende que no hay suficiente bombeo, estas bombas ATPasas, para poder mantener ese fluido afuera, en la parte posterior de la córnea, y da paso a que se acumule fluido o edema epitelial, microquístico epitelial, presencia de bullas o engrosamiento corneal. Cuando hablamos del tema escleral, adaptar un lente escleral en este tipo de córneas, que de repente el conteo es más bajo, que haya cambio en la morfología de estas células, que haya cambio en su hexagonalidad o disminución en la hexagonalidad, etcétera. Realmente la pregunta es, ¿podemos adaptar un lente escleral en estas córneas? Y la realidad es que no hay un consenso. Lamentablemente, cuando ponemos el lente escleral en esta ecuación, no existe una data o no existen estudios que nos guíen y nos digan sí o sí, esta es la regla a seguir. Pero hay un consenso de repente entre colegas y entre experiencia clínica, donde se entiende que si una córnea trasplantada tiene un conteo de células endoteliales de más de 1000 células por milímetro cuadrado, de repente es viable y se puede proceder con una adaptación de lente escleral. Y también se entiende que si de repente el conteo es de 700 células o menos, de repente cuando adaptamos un lente escleral, la ventilación es por fluido, o sea, un lente sellado, pues que si vemos edema, la manifestación de edema microquístico epitelial, pues no necesariamente es porque la adaptación eh, es, es mala, sino que de repente esta córnea o esta capa endotelial pues no tiene suficiente células y estas bombas ATPasas no son tan adecuadas en ese sistema. Ese es el entendimiento más o menos en general y es la guía que entre colegas más o menos tenemos. Mi recomendación es que siempre hagamos lo que son, nosotros les referimos a nuestra clínica como retos, donde si hay un paciente que está quizás en el borderline, o sea, que está como que quizás en un conteo un poquito bajo, que aprovechemos esa visita de consulta para poner un lente escleral y se deje el paciente por varias horas, 3 horas o más en su oficina y usted vuelva a evaluar ese paciente y vea cómo se comporta la córnea, si ve manifestación de edema o si ve un engrosamiento de la córnea significativo. ¿Ok? Sabemos que hay una data, no hay muchos papers o no hay mucha literatura al respecto, pero sí en el 2020 Aliport y colaboradores publicaron un paper en donde examinan el efecto de lentes de contacto en el conteo de células endoteliales y comparan 3 tipos de lentes de contacto, lente corneal, rígido, lente blando y lente escleral. En este caso, en la leyenda le llaman MSD porque eso es un lente comercial que de repente todavía existe en los Estados Unidos, pero que existía, era bastante prevalente en años anteriores, y con este lente es que se hace esta prueba. Y este estudio me parece que nos ayuda de cierta manera, pero se queda corto en mucho. Lo bueno de esta data es que ellos evalúan por microscopio confocal el conteo de células endoteliales en córneas trasplantadas de pacientes con queratocono, a raíz de queratocono, debo decir,
y en donde como línea base comparan ese conteo de células endoteliales y a los 6 meses ven que no hay un cambio significativo. Si ven aquí, enfocándonos lo que es el tema escleral, ¿verdad? El verde serían los lentes esclerales, el cambio es más o menos igual y estadísticamente no encuentran una diferencia. Entonces, a los 6 meses es algo prometedor, o sea, no tenemos un cambio significativo, pero siguen siendo 6 meses. No tenemos una data a largo plazo, digamos años, ¿no? Y aquí es que yo les quiero presentar entonces 3 casitos clínicos que quiero compartir con ustedes y para que vean cómo nosotros abordamos estos casos en nuestra clínica y que vean cuáles han sido nuestros resultados. Vamos al primero. Este primer caso es de una mujer de 61 años, en un historial de queratocono, post-queratoplastia, hace 41 años. Esta paciente a mí me parece que es un caso bellísimo porque tiene trasplantes originales en ambos ojos. El primer trasplante tiene 41 años y el segundo trasplante en el ojo izquierdo tiene 40 años. O sea, ya de entrada es un caso bastante excepcional porque, como sabemos, todo trasplante tiene un tiempo de vida y por lo general hay que repetir un trasplante a veces hasta los 10 años, luego de 15 años. El que estemos tratando con un paciente trasplantado hace 40 años me parece excepcional, un caso bastante bonito de presentar. Esta paciente lleva con nuestros lentes ya 13 años y línea base, cuando empezamos la adaptación, el conteo endotelial de esta paciente en el ojo derecho ya estaba alrededor de 1000 células por milímetro cuadrado y este era el grosor corneal, ¿verdad? Casi 550. En el ojo izquierdo, ya ese conteo está un poquito más bajo. Esto fue hace 13 años atrás, en 840. Si nos dejamos llevar por las estadísticas de lo que sabemos de estas células, al paso de 13 años, podemos asumir, lamentablemente ya nosotros no contamos con un microscopio confocal y no le he podido hacer ese conteo de seguimiento, pero yo creo que podemos asumir con certeza que va a estar reducido y que quizás a un número que muchos de nosotros nos plantearíamos si ese paciente sería exitoso con lentes esclerales. Y lentes esclerales que no sean fenestrados, ¿no? Como hacemos una adaptación típica nosotros hoy día en nuestra clínica. Los parámetros de este lente y el grosor central 13 años después, yo no he cambiado la adaptación de esta paciente. Yo empecé con lentes grandes, en este caso, bueno, de gran diámetro, debo decir. La visión está en 20-20. Adapté con lentes de 19,5 y 20. El Boston Size Scleral comercial llega hasta 19 milímetros, que también sería viable. Y la razón que yo me voy con este tamaño es porque a pesar de que era trasplantada, es un trasplante bastante protuberante y la meta aquí es maximizar la distribución de peso y minimizar asentamientos con el tiempo y minimizar compresión y succión. Fíjense que de entrada, al yo estar con un trasplante bastante comprometido, especialmente en el ojo izquierdo, yo me fui con lo que tenía en ese entonces disponible, no tenía el Contomac Infinite, que el DK es 180, lo que tenía era el Boston XO2, que el DK es aproximadamente 140. Pero fíjense, en el grosor central del lente, yo me preocupé por minimizar ese grosor central. ¿Por qué? Para maximizar esa razón del DK sobre T. Y fíjense que el grosor central, 13 años después, esto lo tomé por Pentacam, esto fue por ultrasonido, fíjense que dentro del error de la medida es más o menos igual. Si les muestro aquí, a ver si puedo avanzar. Aquí, la acción el lente, pero fíjense en estos trasplantes, de nuevo, 40 y pico de años, y fíjense que no se ve la córnea bastante clara, fíjense que no tenemos manifestación de vasos de neovascularización, definitivamente ninguna manifestación de edema.
Cuando yo tomo un OCT, esto fue en el 2019, fíjense que en el ojo derecho, el clearance, esto fue 13 años atrás, nosotros no estábamos muy pendientes del clearance del lente. Lo que queríamos era, nos preocupábamos mucho era que no tocáramos la córnea y que distribuyéramos el peso. No estaba muy enfocada en el clearance. Y fíjense que el clearance en el ojo derecho es más aceptable por los estándares de hoy día, y lo digo entre comillas, por lo que vamos a discutir. Pero fíjense que en el ojo izquierdo, que es la córnea que tiene el conteo más bajo, yo tengo un clearance de casi 600 micras. Muchos de ustedes se preocuparían porque dirían, un trasplante tan comprometido con un clearance así, bueno, vamos a causar un problema de hipoxia, pero sí, como les muestro en esta imagen, estas córneas no solamente están claritas y no tengo edema, sino fíjense que tampoco tengo complicaciones de neovascularización después de 13 años. Y aquí es que yo quiero entrar. Vemos que tengo una adaptación estable después de 13 años y aquí la estrategia, no por diseño, porque en ese entonces no estábamos pendientes a este tema del clearance, la estrategia siempre ha sido minimizar succión. Minimizar succión al maximizar la distribución de peso y maximizando el DK sobre T. Eso es algo que nosotros siempre hemos hecho, en particular cuando estamos tratando este tipo de córneas que son trasplantadas y que son más viejitas. Siempre maximizar el DK sobre T. De hecho, una vez empieza todo llevamos como 10 años debatiendo sobre si el clearance afecta hipoxia o no. Han habido muchísimos papers, esto fue a raíz del 2012, a raíz de un paper teórico, y a raíz de ese paper teórico han habido muchísimos estudios clínicos, y uno de los estudios más recientes de la Universidad de Berkeley en California, Kim y colaboradores, la investigadora principal de este grupo se llama Meng Lin, eh, ha publicado una serie de papers en donde ellos encuentran que realmente el clearance como tal no es el factor principal que determina efectos de hipoxia. Más bien es el DK sobre T del sistema que estamos adaptando, en este caso lentes esclerales, y donde ellos postulan en otros papers que hay mecanismos compensatorios que antes no se sabían, como el metabolismo corneal y de repente el drenaje linfático alrededor del área limbal, que pueden compensar y traer oxigenación. Son mecanismos que antes no conocíamos, así que mucho más que hay que aprender al respecto. Pero inclusive en el 2021, en la revista Review of Corneal Contact Lens, el doctor Lanji Michaud, que es uno de los proponentes original de esta teoría sobre el clearance e hipoxia, él luego publica en este paper, en este artículo, que los estudios sí han demostrado que de repente esta teoría estaba sobrevalorada, ¿no? Los efectos que predecían quizás estaban sobrevaloradas, y que los estudios hoy día demuestran que entre estos dos factores, el clearance o el DK sobre T, hasta 4% de edema, el material del lente, o sea, su permeabilidad, es lo más importante. Y dice además, consecuentemente, la mejor práctica hoy día sugiere fuertemente, y me perdonen que estoy traduciendo literalmente, es prescribir o recetar o adaptar lentes esclerales con el DK sobre T lo más alto posible. Y si se fijan, en este caso, 13 años atrás, exitoso 2020 sin complicaciones de neovascularización o sin complicación de edema, la estrategia ha sido maximizar el DK sobre T y obviamente maximizar la distribución de peso. Entonces, yo se los pongo y se los comparto y se los avalo con literatura para que ustedes vayan también expandiendo este conocimiento y que nos movamos un poquito más allá de lo que es el clearance, que muchos todavía nos empeñamos en quedarnos ahí. El DK sobre T es mucho más importante, así es que prestemos atención cuando estemos tratando con trasplantes que sean más comprometidos. En este caso, una mujer de 60 años que tiene antecedentes de queratocono, también síndrome de ojo seco,
Eh, También tiene unos antecedentes post-hidropesía en el ojo izquierdo y antecedentes potenciales de ambliopía en este ojo. Ella se sometió a una queratoplastia en ese ojo izquierdo porque la opacificación a raíz de la hidropesía estaba comprometiendo su visión. Lleva en nuestros lentes por 11 años y cuando ella se hace el trasplante, pues yo le hago una adaptación nueva y yo la adapto en lentes de 18 milímetros pensando que estoy distribuyendo el peso y voy a tener un buen resultado. Y esta fue la adaptación que inicial. Sin embargo, la paciente regresó a la clínica con una queja de que al final del día, cuando ella retiraba sus lentes, había una respuesta de rebote por hiperemia y donde le molestaba. Cuando un paciente me dice que al retirar el lente tiene una respuesta de rebote por hiperemia, eso es una señal para mí y es una señal clínica de que hay elementos de compresión y por eso es que hay una respuesta de hiperemia. Eso me dice a mí que yo tengo que soltar el lente de alguna manera o relajar esa adaptación. Eh, yo publiqué este caso en el Global Insight en el 2021. La estrategia que yo utilicé con esta paciente fue manipular el diámetro, fui un poquito más grande, quise relajar, maximizar todavía aún más el peso de este lente y le añadí canales para minimizar esa succión y aumentar el confort al final del día. Esta es la adaptación nueva, vean que aumentó el diámetro, vean aquí el clearance sobre ese trasplante y esto es una muestra de los canales que yo le añadí en, en los cuatro cuadrantes, porque es un lente por cuadrante específico. Fíjense en cuando yo les hago el OCT, fíjense quizás si pueden apreciar cuál es el efecto, cuál es el rol de estos canales. Si se fijan, lo que están haciendo estos canales es que cuando esa áptica, esa zona áptica se apoya sobre esa conjuntiva que sobreyace la esclera, me previenen que ese lente completamente se asiente, o sea, que quede un poquito más relajado. De ahí que cuando el paciente retira el lente al final del día, se remueve muy fácilmente, me elimina la respuesta de rebote de hiperemia y minimizamos la succión, o sea, sale mucho más rápido y en este caso pudimos aumentar el confort de este paciente. El último caso clínico, y ya nos movemos al próximo tema, este es un hombre de 72 años, nuevamente queratocono, post-queratoplastia, y este también, este señor tiene un trasplante original en ese ojo izquierdo de 40 años. De nuevo, son casos bastante excepcionales y son casos muy bonitos que me da mucho placer compartirlos con ustedes. Este paciente lleva en nuestros lentes hace 20 años. Cuando le hacemos un conteo endotelial a este paciente en el 2009, de entrada, fíjense en este conteo bastante bajito, de entrada 850 a 759. Si hacemos una extrapolación al 2023, es obvio y podemos asumir con certeza que va a ser mucho más bajo. Yo me atrevo, lamentablemente no tengo esa data, pero podemos, ¿verdad?, asumir y entender que va a estar con certeza por debajo de 700, que es lo que el consenso clínico entre nosotros los colegas decimos, quizás un lente escleral quizás no es viable para este tipo de cosas. Bueno, les cuento que 20 años de adaptación escleral, nuevamente la misma estrategia, distribución de peso, minimizar la succión, en este caso 20-21 milímetros, he mantenido la visión en este paciente en 20-25-20-30, la misma estrategia, maximizando el DK sobre T, eh, y en el ojo izquierdo sí le añadí fenestraciones y lo muestro como algo para finalizar, porque cuando sí tengo un conteo súper bajito, hay veces que sí vamos a tener el desarrollo de edema microquístico, pero que se entienda que en estos casos no tienen por qué fracasar el lente escleral. Hay opciones como las fenestraciones en la zona áptica o de repente en la zona óptica que podemos añadir esto en estos casos y que nos ayuden. Fíjense aquí el Pentacam en el 2019 de este paciente, cuando vemos el, el K-Max es de 70 dioptrías, o sea, es una córnea bastante, en inglés le llamamos proud grafts, son injertos bastante protuberantes. Y el grosor
corneal era aproximadamente 622 micras. Fíjense, el lente es bastante, la córnea protuberante, por eso es que voy con un lente de gran diámetro, porque la altura del lente es bastante, de nuevo, maximización de peso. Y fíjense aquí, yo le añado a fenestraciones en la zona áptica, en este caso en el ojo izquierdo, y también le añadí fenestraciones en la zona igual. Y no tengo el paciente está estable. Entonces, que sepan que tenemos estas estrategias. En el 2022, yo les repito el Pentacam y fíjense que el grosor corneal está más o menos igual, no ha cambiado mucho. Entonces, que sepamos que tenemos opciones y cómo podemos bregar con este tipo de casos. Fíjense aquí, de nuevo, cuán protuberante es ese trasplante. Este es un OCT de la córnea. Y les muestro estas imágenes para que vean, especialmente en Karen, este trasplante. Sí, dime. perdona la interrupción, es que se cortó un poquito el audio y me escribieron. A ver si puedes repetir un poquito los últimos 30 segundos, si los puedes repetir. Eh, eh, De aquí déjame arriba. ver. Si quieres ir un En poquito qué, a la de en atrás, qué, sí. sí, ¿en qué me quedé? Ahí, en esa misma. De ahí se cortó hasta ahora. Perfecto, gracias. Disculpen, claro que sí. Y eso que me puse los audífonos, pero si no, igual ahorita me los quito. Así es que déjenme saber, por favor. Bueno, lo que les decía es que la paquimetría en el 2022 se mantuvo más o menos igual. Y aquí lo que les muestro es ese OCT de ese trasplante, que se ve que es un trasplante bastante protuberante, y por eso es que yo elijo el diámetro que elijo. Cuando seleccionamos el diámetro de estos lentes, yo no siempre adapto lentes grandes, yo también adapto lentes más pequeños, pero hay un rol en el diámetro para cada cosa. Y en este caso, cuando estamos trabajando con estas córneas que están comprometidas, la maximización de esa distribución de peso es crítica para minimizar la succión. Y fíjense, lo que les quería mostrar es este trasplante de 40 años usando un lente, claro, está frestado, pero mira qué clarita se ve esa córnea. Entonces, que sepamos que estas son estrategias que podemos utilizar para tratar este tipo de casos. Y ya luego, si hay preguntas, podemos contestar al final. Pasando al próximo tema, lo que es el manejo farmacológico. Miren, bueno, vamos a discutir este caso y discutimos el tema. Esta es una paciente mía de 76 años que tiene Stevens-Johnson. Ella lleva en nuestros lentes hace 26 años, una de nuestras pacientes, una de nuestras primeras pacientes desde 1997. Y esta paciente tiene un historial de panos y de conjuntivización a nivel basal, ¿no? Por su Stevens-Johnson. La visión fluctúa en el ojo derecho entre 20 y 25, 20, 40, en el ojo izquierdo entre 20, 40, 20, 50. Acuérdense de esa visión, 20, 40, 20, 50. Este paciente ha sido seguido por muchísimos años como un caso sospechoso de glaucoma. En el 2014, finalmente se le diagnostica con glaucoma y los medicamentos tópicos que esta paciente estaba utilizando era ketorolac 0.5% 2 veces al día, lotoprednol, un buen lotoprednol, eh, y para manejar su presión intraocular le recetan Simbrinza. Simbrinza es una combinación entre brinzolamida y brimonidina, disculpen. Eh, y lo que es importante decir de esta combinación, uno es un inhibidor de la anidrasa carbónica y el otro es un agonista alfa tipo 2. Pero aquí la clave es que este tipo, la mayoría de los medicamentos de glaucoma están conservados con cloruro de benzalconio. Y esto es lo que quiero llegar. Mantengan eso en mente. En el 2015, un año después de comenzarle este medicamento, se nota una progresión de lo que entendíamos en el momento, que quizás era su Stevens-Johnson, pero clínicamente lo que estamos viendo es un empeoramiento del panus. Vemos edema corneal microquístico leve, pero vemos una epitelopatía en el ojo izquierdo que está progresando y que no nos gusta. La visión en adición disminuye de 20/40, 20/50 a 20/80, 20/100. Así se ve esta córnea un año después
y ya vemos una progresión de esta epitelopatía y fíjense que se está acercando al eje central y por eso de aquí que esta visión disminuye. Muchos de nosotros, si vemos este caso en aislación y nos enfocamos únicamente en la adaptación, empezamos a decir, bueno, es el clearance, porque debe ser hipoxia, porque si vemos vasos nuevos o vemos aumento de panos, tiene que ser algún elemento de oxígeno. Y yo no digo que no lo sea, pero cuando tengamos estos casos, lo que yo les exhorto es, como se dice en inglés, el big picture. Hay que ver un poquito, es entender lo que tenemos entre manos, es como hacer nuestro camino escleral. Se sabe que los medicamentos de glaucoma, los conservantes, no solamente los medicamentos de glaucoma, los conservantes de muchos de los medicamentos tópicos que nuestros pacientes de ojos secos y pacientes de enfermedad de la superficie ocular son bastante tóxicos en la superficie ocular. En particular, el cloruro de benzalconio tiene unos efectos negativos tanto en condiciones normales como en ojos secos, donde se ve que hay un aumento de la inflamación y reducción de lo que son las células Goblet. eh, y también se sabe que activa mediadores inflamatorios o citoquinas inflamatorias, teniendo un daño directo al epitelio corneal y epitelio conjuntival, y debido a la persistencia del cloruro de benzalconio, persiste en estas membranas celulares de manera que esa toxicidad se prolonga. Entonces, nosotros si nos comprometemos a tratar pacientes de ojos secos y a tratar pacientes de enfermedad de la superficie ocular, no solamente tenemos que ser expertos en la adaptación mecánica, pero también tenemos que conocer este tipo de cosas, porque si yo veo un paciente que viene con una epitelopatía así, voy a no solamente ver la adaptación, sí, tengo que descartar que haya complicaciones mecánicas, pero voy a ver su historial médico y qué medicamentos está utilizando. En este caso, nosotros colaboramos con yo en este caso colaboro con Córnea, y colaboro con su doctor de glaucoma, explicamos lo que está pasando, decimos esto en un año no se veía así, llevo un historial de años bastante estable y de repente cuando le añadimos el medicamento de glaucoma vemos un empeoramiento. Pensamos que de repente los conservantes en estos medicamentos pueden tener un efecto, el médico de glaucoma dice, bueno, vamos a tratar Córnea me dice, vamos a descontinuar ketorolac, que también el conservante es BAK, el cloruro de benzalconio. Cambiemos el Simbrinza por Sioptan, que es tafluprost, sin conservantes, y monitoreamos la presión. Mantengamos el loteprednol en ungüento por la cuestión del Stevens-Johnson. Así se ve la córnea solamente al cabo de 5 meses de nosotros hacer estos cambios. La agudeza visual mejora como un contraste. Mira cómo estaba esta córnea, la epitelopatía antes, y una vez le modifico los medicamentos. Yo no hice ningún cambio en la adaptación. Entonces, que sepamos que el manejo farmacológico nos puede hacer unos cambios en la superficie ocular y la adaptación no tiene nada que ver. Y es una manera de cómo nosotros manejamos estos casos. ¿Ok? Pasando a hablar sobre aberraciones ópticas de alto orden. En el 2012 nosotros publicamos un paper en la revista Eye and Contact Lens donde hablamos sobre los efectos de la asfericidad o la excentricidad en la curva frontal de los lentes esclerales en lo que es la rehabilitación visual en casos de ectasias corneales con nuestros lentes. Esto es una tecnología que nosotros tenemos desde el final de los 90 y donde tenemos muchísimo conocimiento de cómo llevar a cabo estos cambios, hacer estos efectos ópticos, ¿no? Lo que encontramos en este paper en el 2012 fue que al aumentar la excentricidad en casos de ectasias corneales, no estoy hablando de córneas regulares, en casos de ectasias corneales o corneatoconos, etcétera, al aumentar la excentricidad, vimos que pudimos mejorar la agudeza visual de bajo contraste, la agudeza visual de alto contraste y en particular pudimos reducir lo que es el glaucoma vertical y el glaucoma horizontal. Más que nada, y para este tema voy a compartir un caso
sobre un paciente donde Karen, pudimos mejorar o reducir en las Karen, aberraciones ópticas. Dime, permisito, dime. se cortó de nuevo, empezando la otra, la anterior. Se- Aquí, sí, ahí no se entendió nada de esa, ahí se cortó. Si puedes ¿sabes comentar. qué? Me voy a quitar los audífonos, permíteme. Pero se frizó un poquito también la imagen, que no sé si es Eh, ¿Me No, puedes escuchar? sí, ahora se oye bien, se oye perfecto. Empieza de nuevo ahí, please. Gracias. Se ¿Me puedes cortó, escuchar? se cortó de nuevo. Si quieres, Ahora, ¿me puedes escuchar? ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, sigamos así, ¿ok? Si me escuchas bien, dime, ¿sí? Sí, perfecto. Ok. Lo que comentaba aquí es que en el 2012 publicamos este paper sobre el efecto de asfericidad o excentricidad en la zona, en la curva frontal del lente escleral y el efecto en casos de ectasias corneales, el efecto en las aberraciones ópticas y en la agudeza visual. Y lo que encontramos fue que con el aumento de excentricidad pudimos mejorar la visión de bajo contraste, de alto contraste y poder reducir el coma vertical y horizontal, en particular el coma vertical. ¿Ok? Y para anclar este tema, lo que estaba diciendo es que voy a compartir un caso que publiqué en el Contact Lens Update del junio de este año, donde en un paciente de queratocono reduzco las aberraciones ópticas de alto orden y también minimizo la succión. Este es el caso. Esto es un chico de 28 años, hispano, por cierto, eh, queratoconos en ambos ojos, poshidropesía en ambos ojos. El ojo derecho, a pesar de que el queratocono es más avanzado en el izquierdo, aunque ambos son avanzados, la cicatrización o la opacificación en el ojo derecho es más severo y es bastante central. Aquí se los muestro. Esta es la topografía. Fíjense que 68 dioptrías, 65 es un queratocono bastante eh, avanzado. Y bueno, después de valorar diferentes excentricidades, se determinó con la excentricidad, la FC1, pudimos lograr la mejor agudeza visual subjetiva y objetiva para este paciente. 20/30 en el ojo derecho, 20/20 en el ojo izquierdo. Adapté con lentes de 18/5. ¿Por qué? Nuevamente, no es así porque sí, simplemente porque, de nuevo, tengo una córnea bastante protuberante y quiero maximizar la distribución de peso. Este esquema nos muestra lo que pasa cuando yo tengo una córnea bastante protuberante, por qué es que nosotros decimos y por qué practicamos utilizar un gran diámetro, porque si distribuimos todo el peso, ¿verdad?, de este lente en esta área, en esta zona tan y tan y tan chiquitita, eh, estamos causando mucho más compresión escleral y da paso más al asentamiento con el tiempo. Si yo tengo mayor distribución, ese lente no se me asienta y tengo mejor confort, ¿no? Menos succión. Con esta estrategia, estable por 5 años. Es un chico de 28 años, entonces el queratocono puede progresar, ¿no? A los 5 años lo voy viendo cada año, de repente, de estar estable, se presenta a la clínica con queja, con molestia, de que al final del día el lente le molesta, me dice que el ojo derecho en particular está rojo, tiene una respuesta de hiperemia y también veo una disminución en su agudeza visual de 20/30 baja a 20/60. Cuando lo examino en la lámpara de hendidura veo que también tenemos toque corneal. Cuando veo la foto, esta es la foto, fíjense aquí que se ve que hay bastante compresión en esa zona media de la áptica, el lente se ha ido asentando con el tiempo y también, bueno, tenemos un toque corneal. Cuando yo trato de mejorar la visión con el lente que él tiene, la excentricidad es la FC1, a pesar de que estoy tratando de hacer sobre refracción esférica o esferocilíndrica, lo mejor que puedo lograr es mejorar la visión a 20/40.
Claramente tenemos un caso de progresión donde el queratocono está avanzando. Y para yo entender un poquito más, gracias a Dios, yo tengo averrómetros en mi clínica y puedo cuantificar. ¿Es necesario cuantificarlo? No necesariamente. Es claro por la respuesta subjetiva y objetiva, uno puede también inferir. Pero si tenemos las herramientas, ¿por qué no? Trato de cuantificar y ver qué está pasando, le tomo una barometría y veo que las aberraciones totales son bastante altas, mucho más de lo que se espera de 0.3, y el coma en particular está bastante alto. Aquí la estrategia va a ser, obviamente tengo que aumentar la sajita porque tengo que prevenir el toque, y para compensar, como ya de entrada la córnea es bastante protuberante, voy a aumentar el diámetro para compensar, y voy a añadir canales que aquí se los muestro también para minimizar la succión. También voy a manipular esa excentricidad en la curva frontal con la intención de reducir esas aberraciones ópticas de alto orden. Esta es mi nueva adaptación. Fíjense cómo ya el ojo está relajado, ya no se ve señal de hiperemia, el paciente está mucho más cómodo, y no creo que la necesitaba, pero yo le añadí una fenestración en la zona áptica para ir más a la segura y estar seguro que esa adaptación estuviera bastante relajadita. Como estrategia, en adición, voy a aumentar la excentricidad de FC1 a FC2. Lo que nosotros hemos visto en nuestra clínica es, si estamos trabajando con anestesias corneales y la FC1 no es suficiente, aumentar esa excentricidad me va a dar bien probablemente mejor resultado en estos pacientes. Casi nunca quitamos esa excentricidad, es más bien se utiliza a cero cuando estamos trabajando más con córneas regulares. Aquí les muestro qué pasa el antes y el después, ¿no? Una vez tengo el lente con un aumento de la excentricidad, veo que en el coma tengo una disminución, una reducción de casi 47%. Fíjense aquí los valores objetivos. Veo que las aberraciones esféricas tengo una reducción de casi 85%. El trébol, o el trefoil en inglés, pero el trébol, tengo una disminución de 23%. Y bien crítico, cuando veo el patrón total de aberraciones ópticas, disminuyo casi un 40%. No solamente el paciente me dice objetivamente que ve mejor, es la calidad de su visión, pero objetivamente logramos regresar esa visión a esa línea base de 20/30. Y esto es bien importante porque yo lo veo con pacientes míos en mi clínica, pero lo interesante y lo bonito de esto es que diferentes doctores, adaptadores en diferentes partes del mundo, diferentes países que están utilizando estos lentes, ya también están haciendo estudios clínicos. En este caso, el Departamento de Lentes de Contacto de la Clínica Sankara Nethralaya en India, donde Balakrishnan y colaboradores publican un paper en el 2022, el año que pasó, estudiando el efecto de los diferentes clearances o bóvedas en los lentes esclerales utilizando nuestro lente y viendo el efecto de la habilidad de reducir las aberraciones esféricas. Y ellos encuentran algo similar a lo que yo veo en mi clínica con mis pacientes, que ven una reducción significativa de estas aberraciones ópticas y ven disminución en el trébol, en la aberración esférica y coma. Aquí vemos la conclusión del paper, donde dicen que estos lentes fueron encontrados a ser bastante efectivos en mejorar la visión, la contraste y la reducción de estas aberraciones ópticas. Y en adición, la conclusión del paper, que no tiene que ver nada con lo que estamos discutiendo en particular, pero que creo que amerita, es que encuentran que las diferentes clearances no juegan un rol en la visión o en las aberraciones. Entonces, es una conclusión que es bastante importante tener en cuenta. Y en adición, de la misma clínica, pero otro científico, en este año acaba de publicar otro paper
donde están estudiando el efecto de estas diferentes excentricidades en lo que es la visión, en la agudeza visual, la sensitividad al contrastes y en aberraciones ópticas en pacientes en particular con queratocono. Esto fue un estudio prospectivo donde estudian 15 pacientes con queratoconos adaptados con Boston Sight y ellos evalúan estas diferentes excentricidades y cuál es el comportamiento. Aquí les muestro los resultados en donde en definitiva ellos ven en la agudeza visual y en el contraste, ven que como línea base la FC1 y la FC2 fueron definitivamente las mejores, no me extraña, porque la FC0, como le hemos dicho, es más bien para córneas regulares, y aquí estamos viendo pacientes con queratocono, y cuando ven en particular la reducción de estos marcadores de aberraciones ópticas, ven una disminución donde ellos concluyen y hacen estudios estadísticos donde la reducción en el patrón de aberraciones ópticas de alto orden estadísticamente significativas y donde vemos que el FC1 y FC2 definitivamente dan el mejor resultado. Entonces, es importante también ver cómo la data en la literatura y otros estudios clínicos avalan lo que nosotros estamos viendo y ojalá y ustedes puedan experimentar esto también en sus clínicas. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque muchos de nuestros pacientes no tienen la posibilidad, hoy día sí contamos con la posibilidad de ofrecer corrección de aberraciones ópticas personalizadas, pero estas adaptaciones son mucho más costosas y hay muchos pacientes que no tienen esa posibilidad. También tenemos muchos adaptadores, muchos doctores que no cuentan con la presencia de estos aberrómetros en nuestras clínicas. Y la razón de que esto es importante es que nosotros tenemos una herramienta para, como vemos aquí en estos estudios, para disminuir estas aberraciones ópticas y mejorar la calidad de esta visión en nuestros pacientes sin la necesidad de tener un aberrómetro, sin la necesidad de incurrir en gastos adicionales para nuestros pacientes. Entonces, que se sepa que es una manera de cómo podemos tratar algunos de estos casos, que los tenemos todos, que quizás entendemos que son un poquito más complicados por las afecciones en la calidad de la visión de nuestros pacientes. Ya el próximo tema será ojo seco. ¿A qué yo me refiero con esto? Bueno, lo que quiero decir es que muchas veces nosotros vemos pacientes que vienen con afecciones o sintomatología de ojo seco, ardor, dolor, fotofobia, etcétera, pero muchas veces, la mayoría de las veces, estos casos van a venir con afecciones de ardor y dolor. Y nosotros, me ha pasado a mí, y por eso es que me incluyo, nos ha pasado a muchos, vemos que vienen con un historial muy largo y donde el paciente no se lo está inventando, son pacientes que realmente están sufriendo y nosotros procedemos a adaptar con un lente escleral en base a su sintomatología. Y lo que yo les quiero dejar y compartir es que es bien importante para hacer el camino escleral y tener éxito en estos casos, la candidatura de un paciente es clave. No debemos adaptar simplemente por una sintomatología y hay que establecer expectativas reales con nuestros pacientes. Si yo le presento estas dos fotos y les pregunto cuál paciente tiene síntomas de ojo seco, es bien probable que la mayoría de ustedes me digan el del ojo izquierdo. Bien, en la imagen de la izquierda, claro, ¿verdad? Porque es la que tiene los síntomas. Les confieso que ambas fotos corresponden a dos tipos de pacientes con una sintomatología exagerada de ojo seco. Este paciente, donde hay una discrepancia en los signos objetivos y en los síntomas, tiene una sintomatología brutal de ojo seco. Pero fíjense, esa córnea no tiene síntomas de ojo seco. Y lo que les quiero compartir es que cuando usted tenga un paciente donde tenemos una discrepancia muy significativa entre la presentación objetiva y su sintomatología, es importante entender lo que tenemos entre manos y es bien probable que ustedes tengan un caso de sensibilización central a nivel del sistema nervioso central, no viene de los nervios corneales, y donde usted tenga en sus manos un caso de dolor neuropático o de neuralgia.
Y la razón que yo lo quiero llevar a cabo y tratarlo en la noche de hoy es porque si estamos con estos tipos de pacientes, el lente escleral en la mayoría de los casos no va a ser una solución efectiva o de repente no va a ser la solución que le va a resolver el 100% de los síntomas a su paciente. Y donde si usted empieza a adaptar con un lente escleral, bien probablemente va a tener una adaptación, 2 adaptaciones, 3 adaptaciones y donde va a terminar con un montón de lentes, donde va a perder plata porque no va a ser, el paciente se va a frustrar, etcétera. Es una complicación simplemente por no seleccionar el paciente adecuado. ¿Cómo nosotros vamos a poder descifrar si es un paciente de neuralgia o no? Bueno, para empezar hay que saber las posibles causas. Hay un medicamento para el acné que se conoce como Accutane. Me perdonen que debí haberlo, buscar cuál es el término farmacológico, pero lo pueden buscar en internet. Muchos pacientes que usaron Accutane cuando eran jóvenes, casi siempre tienen, muchos de los pacientes que nosotros vemos, hacemos historial clínico y hay casos de neuralgia. Post-blefaroplastia, de nuevo, el cloruro de benzalconio no es bueno. Pacientes que post-quimioterapia o radiación, aquí lo pongo, a veces Sjogren's. Hemos tenido casos con irradiación de UV, pero el más común, y que es el caso que lo más probable todos veamos en nuestras clínicas, es de repente el paciente post cirugía LASIK, que se presente a su clínica con sintomatología de ojo seco y ustedes quizás ven en el historial que han tratado todo a nivel tópico y nada resuelve y ustedes quieran proceder con un lente escleral. Si esa córnea hay una discrepancia significativa entre signo objetivo y síntoma, pausa, porque es bien probable que sea un caso de neuralgia y que el lente escleral no sea el camino a seguir. Y lo que tenemos que hacer para determinar si hay camino, hay posibilidad de hacer el camino escleral, es hacer lo siguiente. Y es lo que nosotros conocemos o nos referimos como la prueba de proparacaína o anestésico. Si estamos en el B, que es aquí, nosotros vamos en nuestra consulta a poner una gota de proparacaína. Si la respuesta en esa córnea, en esa paciente es positiva, es decir, el paciente les dice, sí, doctor, no tengo ningún dolor, me quitó todo el dolor, eso es una sensibilización periferal y a pesar de que hay una discrepancia entre los síntomas y la presentación clínica, de repente puede que haya un camino escleral y yo les voy a decir cómo es ese camino ya pronto. Si cuando ponen esa gota anestésico, la respuesta es negativa, el paciente le dice, fíjese doctor, todavía me duele un poco, eso les dice a usted que esa sensibilización de ese paciente es del sistema nervioso central y el lente escleral no va a ser lo que va a ayudar a su paciente y lo mejor que usted puede hacer por su paciente es al menos está dilucidando qué es lo que está pasando y lo mejor que usted puede hacer es referir ese paciente a un neurólogo, especialmente con especialidad en el manejo del dolor y así es que pueden ayudar a ese paciente. Es una ruta sistémica con neurólogos. Si es una sensibilización periferal donde le puso la gota de proparacaína y el paciente le dice, mira doctor, sí, mermó el dolor bastante completo o significativamente, de repente el camino escleral es posible, pero aquí es que vienen las expectativas reales a su paciente. Usted debe decirle, mire, es posible que quizás lo podamos ayudar, pero es posible que a pesar de la adaptación más bella que usted pueda lograr en ese ojo, el paciente siempre sienta el borde del lente. Entonces es como sobrepesar beneficio o no. Si a pesar de que siente el borde, tienen un alivio de su sintomatología, entonces proceda. Si cuando pone el lente igual le dice, siento mucho el lente, diga, esto no es para usted, el camino del lente escleral no es el viable y lo refiere a un neurólogo especialista en dolor. Cuando la respuesta del lente escleral es positiva, el tratamiento es multimodal. Por lo general, además del lente escleral, hay que añadir un tratamiento sistémico, por lo general
con medicamentos que están aprobados, por lo general anticonvulsivos, antidepresivos, inhibidores de serotonina, opioides, idealmente uno quiere dejar esto para el final, o bloqueadores de canales de sodio. De nuevo, esto no son cosas que necesariamente nosotros vamos a prescribir, lo vamos a manejar con un neurólogo, y eso es lo más importante. Y las gotas de suero autólogo sí tienen un rol en particular en estos casos. Así es que sepamos que esta es la manera en que vamos a manejar estos pacientes. ¿Okay? Y por último, ya para finalizar, la queratosis tipo 1, muchos de ustedes, ¿verdad? Como ya saben, en estos casos, el lente escleral es un lente que se utiliza para mantener ubicado y para proteger estas córneas plásticas. Casi siempre es un lente blando. No necesitamos la mayor, yo le diría en el 80 y pico, casi 90% de los casos, no necesitamos un lente rígido. Un lente blando, por lo general de gran diámetro, como el Contour u otros, pero hay muchos papers en la literatura que inclusive lentes como AccuView Oasis pueden ser retenidos y hay pacientes que lo llevan usando con mucho éxito. Han habido muchos papers en la literatura donde se han utilizado lentes híbridos, por ejemplo. Pero hay muchas veces que estos pacientes, como tienen varios tipos de enfermedades y hay ojos secos, que no retienen estos lentes blandos, donde el lente híbrido a veces se succiona y donde quiero compartirles que el camino escleral en estos casos sí es viable. Nosotros acabamos de publicar una serie de casos en el American Journal of Ophthalmology, se acaba de publicar en el 2023, donde compartimos una serie de casos y el manejo de este tipo de córneas a largo plazo y el éxito que hemos tenido con córneas que no son exitosas con el régimen más rutinario que sería estos lentes blandos. Este es un paciente mío, por ejemplo, que no toleró el lente blando, no lo podía retener y donde el tejido corneal desarrolló un defecto epitelial persistente. Una vez yo adapto con un lente escleral, vean en ambos casos donde tenemos una resolución de ese defecto epitelial. Lo mismo que el lente escleral hace en una córnea neurotrófica, por ejemplo, lo hace en estos casos más complicaditos de queratosprostesis tipo 1. Inclusive en este caso en particular, ¿y por qué el camino escleral aquí es bueno, especialmente con la oferta de Boston, es porque ustedes tienen un rango bastante amplio de diámetro. Entonces, dependiendo del tipo de córnea, si ustedes necesitasen ir un poquito más grande para evitar ese toque de la córnea plástica, pues usted tiene opciones, ¿no? En este caso, fíjese, este es mi paciente, parte del paper, donde pensábamos que estaba teniendo un adelgazamiento estromal y no sabíamos si era realmente adelgazamiento en ese tejido corneal o era una formación de DELED por la resequedad severa que tenía en la córnea y por fracasar, no tener éxito con el lente blando. Una vez yo le pongo el lente escleral, yo voy tomando fotografías en secuencia, un día tras el otro, y fíjense cómo se ve que realmente no era adelgazamiento estromal real, sino que era un DELEN porque vemos que según se va lubricando la córnea, ese estroma recupera su grosor normal. Entonces, que sepamos que el lente escleral sí eh, es viable en este tipo de casos. Estos son los casos que presentamos, el antes y el después. Y bueno, y querer decirles que en muchos casos, ¿verdad? Aunque no en todos, cuando se cree que no se puede, sí es posible hacer el camino escleral. Así es que ustedes todos que son caminantes, yo les digo a caminar. Y como diría nuestro gran Serrat, se hace camino al andar. Así es que muchísimas gracias. Wow, súper interesante la plática. Tus casos son de lujo, la verdad. Súper contento de poderte tener acá. Tenemos 3 preguntitas que ahorita Edgar nos va a hacer las preguntas para que puedas contestarlas y ya damos por concluido.
Cualquier pregunta adicional nos la pueden hacer llegar al correo y se las podemos contestar después. Exactamente. Yo dejé estas dos, porque es el mismo tema, pero para aclarar, y podemos ir rapidito, la primera de ellas es con respecto a fenestraciones y la otra con respecto a canales. Hay varios colegas que preguntan lo mismo. La de fenestraciones, la pregunta es, ¿dónde se colocan, en qué área máximo de cantidad de fenestraciones y mínimo para que sea un efecto fisiológico el que queremos? ¿Dónde se hacen? ¿Cómo se hacen? ¿Cuántos les ponemos? Esa es la primera pregunta, fenestraciones. Bueno, hay que ver qué es lo que queremos lograr. Las fenestraciones, el rol de la fenestración no es realmente pasar oxígeno, es aliviar la succión. Eh, por lo general, en la jerarquía, yo lo que hago es, primero, si veo que el lente me está quedando muy ajustado, hay que lidiar si el lente está ajustado, si tengo pinzamiento, etcétera, lo primero es lidiar con la adaptación. Un lente que esté ajustado y si usted le pone una fenestración no le va a resolver el problema, hay que soltar el lente, ¿verdad? Es como por pasos. Ya una vez lo suelto, si creo que tengo problemas, yo voy de repente a ver cuál es esa geometría de esa córnea. Si yo tengo un caso que se me está succionando, pero es porque yo tengo una córnea bastante protuberante, ya sea ectasia o sea un injerto, un trasplante que es bastante protuberante y lo quiero meter en un espacio así de chiquito, es cuestión de área superficial, no es porque yo lo diga, es cuestión de área superficial. Vayamos más grande porque eso va a soltar, va a distribuir peso, ya vamos a ir haciendo el camino escleral. Ya cuando vemos que tenemos que añadir más, yo añadiría el canal y en adición se pueden añadir fenestraciones en la zona áptica. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando una vez yo finalizo mi adaptación, añadir canales o añadir fenestraciones en la zona áptica no me cambia la adaptación. Y eso es lo más importante. Primero yo voy a terminar mi adaptación, voy a elegir el diámetro que sea más importante y ya luego le añado canales y fenestraciones en la zona áptica. Usted simplemente dice fenestración en la zona áptica y ya el fabricante, nosotros sabemos dónde colocarlas. La fenestración en la zona óptica. Ahí yo les diría, por ejemplo, este caso último que les presenté, ya es una córnea súper comprometida y ahí cambia la adaptación. Entonces, ahí tienes que tener una conversación con el paciente donde se le tiene que dejar saber, esto yo no lo voy a poder hacer en 2 lentes ni en 3. Es posible que me toque más lente, que el paciente sea un equipo que esté dispuesto a trabajar contigo como adaptador y eso puede representar que pague un poco más porque le vas a proveer un tipo de expertise, una customización que de otra manera no lo puede lograr, porque al poner fenestraciones en la zona óptica, sí o sí vamos a generar burbujas. Y no es simplemente poner un rotito y ya, porque si esa burbuja se me crea muy grande, si tengo una formación de Delen, me puede comprometer la córnea o de repente, aunque no haya un Delen, es tan grande que me bloquea el eje central y la visión. Entonces ahí es que viene el arte, se separa de la ciencia. Hay un poquito más de arte y quizás en otras charlas podemos hablar más cómo hacer ese tipo de adaptación, pero es un poquito más involucrado. Con eso lo puedo decir. Así es que lo último que vamos a considerar es una adaptación óptica. Pero los canales y las frecuencias de la zona óptica, una de la acción mira porque me elimina la succión y no me afecta la adaptación. Se te cortaron los últimos 10 segundos. Qué pena, no, disculpen las conexiones, lo siento. Lo que estaba diciendo, ojalá y me puedan escuchar, es que las fenestraciones en la zona óptica sí me van a cambiar la adaptación. Hay que jugar un poquito más con el arte, hay que disminuir el sag, hay que jugar con la curva base. Así es que yo lo que les recomiendo es dejar eso como una última consideración si es que lo necesitasen. Y aprovecho, Karen, ya que estamos hablando de fenestraciones, yo recuerdo que hace años atrás, pues quizás uno las hacía uno mismo porque no había la tecnología.
pero sí sabemos que uno ponerse acá y con un taladrito ponerle a hacerlo, uno, que daña el material y dos, pues puede agarrar el lente. ¿Cuál es tu opinión con respecto a uno ponerse a hacerlo uno mismo en las oficinas cuando la tecnología ya está disponible en los laboratorios? ¿Tú crees que Es buena pregunta. Realmente sí lo podemos hacer. Si alguien se la destreza, ¿verdad? Y aprende cómo hacerlo. Claro, si rompes el lente, bueno, tienes que tomar ese riesgo tú. O sea, no se lo puedes echar al fabricante, ¿no? Eso es uno. Pero eh, yo lo que nos recomiendo es ponerse a fenestrar en la zona óptica sin haber hecho cambios porque como le digo, hacer un rotito por hacer un rotito no le va a resolver. Sí, yo puedo hacer un rotito, pero me va a afectar la adaptación, me va a afectar la visión, etcétera. Porque si el clearance está normal, vas a tener una burbuja. En la zona áptica no me va a cambiar la adaptación, pero ojo, no es solamente hacer un hoyito, hay que saberlo pulir también, porque hay mucha gente que hace fenestraciones, no sabe las consecuencias de saber pulir y cuando el lente se apoya en la zona conjuntival, si ese hoyito no está bien pulido, que es lo que hace el fabricante que tiene experiencia, uno puede causar una abrasión conjuntival. Es como todo, es saber lo que tenemos entre manos. Entonces, yo personalmente no me arriesgaría, si hay expertos, deleguen los expertos, porque no es tan trivial como hacer un rotito y ya. exactamente? Es lo que yo pensaba, porque obviamente lo que comentas, aparte que puede agarrar el lente, puede dañar la capa del lente y no humecte normalmente, y el calor que ocurre pues daña eso más. Si dañas la garantía, obviamente, porque si tú haces eso por tu cuenta, no hay garantía obviamente, en el lente. Claro, Yo a claro. la que oí decir que hacía eso era Daddy. Y él tiene mucha Sí, experiencia en eso. No, claro, pero es como todo. es Si que he tienes visto gente que, experiencia, claro, he visto gente en Facebook que dice, no, que estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y yo, pues, no, de que puedes, como dice Karen, de que puedes, obviamente, pero hay otras cosas que tienes que tener en cuenta. hay Edgar, que saber lo que se está haciendo, punto. sí, O sea, no es solamente hacer un hoyito, hay que saberla pulir bien por ambos lados, porque, ¿verdad? Podemos tener afecciones en la conjuntiva, claro yo, está. yo, yo digo, Edgar, que preguntes la de los canales y dejamos a Karen ir porque ella tiene un Exacto, sí, compromiso. esa es la última ya. Yo Ujú. aclaré lo de los canales directamente, pero rapidito, cuando se ponen canales, el mínimo, el máximo, profundidad y anchura, rápido para tener eso, cuando Sí, añadimos es canales. una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Para minimizar succión, lo que recomendamos es el canal entre 20 grados o 30 grados de ancho, entre 20 y 30, no más de 30, y de profundidad entre 150 micras, nunca más de 200. ¿Por qué? Porque estos canales es una tecnología patentizada. En estos casos, lo que estamos haciendo es prevenir la succión y yo les mostré aquí cómo es que se apoya, cómo se ve el canal sobre la áptica. Eh, si lo hacemos muy, muy profundo y no tenemos una elevación anatómica, una pingüécula, etcétera, sí, entonces vamos a dar el paso de detritos, de repente, un exceso de intercambio lagrimal debajo de la áptica del lente y eso entonces me va a traer otro tipo de complicación. Entonces, la receta, por así decirlo, que hemos encontrado que nos funciona divino es añadirnos en la zona nasal y temporal para empezar, porque así me previene efectos con el parpadeo del ojo, en la zona nasal y temporal para empezar, 20 a 30 grados de grosor o de ancho y entre 150 y 200 micras de profundidad. Ya después de añadir estas dos, si todavía el paciente muestra respuesta de hiperemia, etcétera, o un tipo de queja, entonces, ¿qué fue lo que me pasó con esta paciente? Entonces, podemos añadir canales en adicionales hasta un máximo de 4. Y fue lo que me pasó con esta paciente. Yo empecé con 2 y fue mejor, pero no fue suficiente, y entonces le añadí los otros 2. Excelente, excelente. Pues nada, Karen, un gusto
poder contar contigo. Hay ciertas preguntas que vamos a enviar para que nos puedas responder porque habían unas preguntas de tus casos. Entonces, pues te las estaremos haciendo llegar para que puedas responderle a los que la realizaron y esto Claro pues que igual sí. a todos para que todos puedan tener conocimiento de estas respuestas también. La grabación sí va a ser compartida, les estará llegando un correo con esta grabación, igual estará subida en nuestro canal de YouTube. Edgar, muchísimas gracias por estar aquí ayudando con las respuestas de las preguntas. Karen, tu presentación magnífica, como siempre. Un honor poder estar aquí contigo compartiendo. Y pues nada, agradecerte que tengas una buena cena, que te la pases muy chévere. Muchas Y, gracias. y gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y sí, hacemos un seguimiento con las preguntas por email y muchas gracias a todos por su atención. Qué pena con las cuestiones técnicas, pero muchas gracias, Spectrum. Buenas Cosas que... noches. Buenas noches, que estés bien. Chao. Chao. A todos, muchas gracias por su participación. Un honor tenerlos a todos y contar con su tiempo. La verdad es que es valioso para nosotros que compartan con nosotros este aprendizaje. De nuevo, Edgar, Andrea, gracias por su compañía. Muy agradecido. Eh, Aquí, pues, aprendemos todos, seguramente, algo nuevo todos los días. Así es, excelente, muchas gracias. Esto es tecnología específicamente para De la la TAM, pura. de parte de Karen Caraquillo y Boston Site para todos ustedes. Como ven, tecnología de punta, lo último en los muñequitos, como decimos acá. Pues nada, un gusto, pasen feliz noche a todos. Nos estamos viendo en el próximo módulo, el próximo martes, en la charla que tendremos con el doctor Biondo. Que estén bien, saludos, chao. Saludos, Hugo.